Estamos en Tineo para solidarizarnos con los vecinos que lo que están pidiendo es que se reanude la circulación de la primera calzada de la A63 en el tramo Salas-La Espina. Lo que está pasando con ellos es un auténtico desastre porque les está dificultando la vida diaria a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social. Lo que no se puede pretender es el desarrollo de Asturias teniendo abandonada una de las zonas y una de las comarcas más importantes como es el suroccidente de Asturias. Lo que es de justicia es que se desarrolle y que se dé solución a este problema de todos estos vecinos, que al final no es solamente su problema, es el problema de todos los asturianos. En el manifiesto leído por el alcalde de Tineo y firmado por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tineo, ha aprovechado para excusar la no asistencia del presidente de la Junta General del Principado, el tinetense Marcelino Marcos Linder, tinetense que le debe muchísimo a este concejo que le vio nacer políticamente hablando y tal parece que se le ha olvidado, pues lo tiene abandonado, estando sumiso por completo a sus intereses partidistas. Los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular tienen una deuda histórica con las infraestructuras del occidente de Asturias que tienen que saldar de una vez por todas.